¿Qué cantamos, hermanos? Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya. ¿Qué? Estoy bien con mi Dios. ¿Y si estamos bien con nuestro Dios o nomás lo cantamos? Porque mire, estar bien con Dios es más que cantar. Es más que venir a un templo. Estar bien con mi Dios significa una vida de santidad. Si usted ya entregó su vida a Jesucristo, pero no está viviendo una vida en santidad, no está bien con Dios. No estamos bien con Dios. Y aquí adentro todos somos santos. Por eso en un tiempo se le llamó santuario, porque veníamos todos los santos. Pero la santidad tiene que ver allá afuera, en su trabajo, en su familia, si quieren sus diversiones, porque también nos podemos divertir, pero con santidad. Si usted tiene una diversión, un placer, un deleite, algo que no le permite vivir en santidad, no estamos bien con Dios. Yo le decía, sí, tenemos que ser las personas más felices del mundo, más alegres del mundo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero tiene que ser una alegría santa, una felicidad santa, un placer santo. Y estamos en la serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. El primer mensaje fue para la iglesia de Éfeso. Y Jesucristo le dice, tengo contra ti que me has dejado de amar. Era un desafío al amor. Jesucristo le estaba diciendo, recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo me amabas. Recuerda cómo me adorabas. Y él le dice, vuélveme a amar. Y yo espero, hermanos, que recuperemos ese amor, esa pasión. Éfeso significa deseo ardiente, amor ardiente, pasión ardiente. Y esa es la relación que Dios quiere con nosotros. No autómatas, que no sentimos nada, que cantamos pero no se nos redite nuestro corazón, que le servimos pero no estamos apasionados por Él. Y la semana pasada les prediqué acerca de la iglesia fiel, la iglesia mártir, la iglesia que aunque tenía problemas, aunque tenía dificultades, aunque vivía en pobreza extrema, permaneció fiel. Es la iglesia Esmirna, ¿verdad? Y Esmirna significa mirra, dolor, amargura. Y es ahí donde Dios quiere que le seamos fieles, en el dolor, en la tristeza, en la amargura, en la crisis. Y hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y es un llamado a la santidad. Es un llamado a vivir para Dios. Es un llamado a dejar nuestra vida de pecado. Mire, es un llamado a que no nos mezclemos con el mundo. Sí, estamos en el mundo. Sí, vivimos en el mundo. Sí, convivimos con el mundo. Pero no nos podemos mezclar con el mundo. Vamos a ver esta palabra de Apocalipsis 2, del 12 al 17, puestos de pie. Y fíjese, es un mensaje a una iglesia infiel, a una iglesia que se prostituyó con el mundo. Mire, a una iglesia que se casó con el mundo. ¿Se puede imaginar a una iglesia casada con el mundo? A una iglesia que comenzó fiel a Dios, pero que terminó en el mundo. Yo leo el verso 11, 12, usted el 13, alternadamente hasta el verso 17. Dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Escuche a los demás para que no se adelanten ni se atrase. Dice la palabra de Dios,
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabe qué le dice? Dice, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto. Es decir, el Señor le pone un ultimátum. Es la última llamada para la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. Dice Dios, si no, vendré pronto. Y llega un momento en que Dios trata con nosotros, con su misericordia, con su gracia. Mire, hay momentos en que Dios nos dice que ve que andamos en pecados y Él nos deja. Pero llega el momento en que Dios nos pone un ultimátum y nos dice, arrepiéntete. Porque si no, dice, voy a venir a ti pronto. Padre, venimos ante tu presencia, Dios. Necesitamos que tú nos santifiques, Dios. Necesitamos, Padre, que tú nos des las fuerzas para vencer la tentación, Dios. Necesitamos que tú nos des la fuerza, Padre, para despegarnos del mundo, Dios. Padre, santifícanos día a día a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas de esta tu iglesia Betel, que podamos ser conocidos, Padre, porque somos una iglesia santa, Dios. Porque somos una iglesia consagrada a ti, Padre, que donde estemos, Padre, vivamos en santidad, Dios. Háblanos el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Dice el verso 13: yo conozco tus obras. ¿Y dónde? ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Habla de Antipas. Y Antipas, ¿sabe qué significa? En contra de. Es decir, Antipas estaba en contra del mundo y el mundo estaba en contra de Antipas. Antipas es una persona fiel. Es una persona firme. Es una persona que, aunque tenía el mundo en su contra, que el mundo lo presionaba, él se mantuvo fiel a Dios. Y él murió por ser fiel a Dios. Y mira, él es una persona que tiene un temple. Él es una persona que tiene convicciones firmes. Es una persona que se puede parar ante el mundo y decir no al mundo. Es una persona que permanecía fiel a Dios aún y cuando todo el mundo estaba en su contra. Pudieron matar a Antipas porque lo mataron, pero sabe que no le pudieron quitar el testimonio. Jesucristo dice de él, aún ya muerto Antipas, Jesucristo dice de él, mi testigo fiel. Y sabe que a veces tenemos que ser como Antipas. Nos tenemos que parar frente al mundo y decir, eso que hacen está mal, eso que hacen es pecado. Aunque tengamos el mundo entero en contra, usted manténgase firme en sus convicciones. ¿Ha visto el salmón? El salmón nada contracorriente.
El salmón es el único pez de todo el océano, de todos los mares, de todos los ríos. Es el único pez que nada contracorriente. Usted puede, el río puede venir hacia abajo, la corriente puede ir hacia allá, y el salmón viene hacia arriba, viene hacia arriba, viene hacia arriba, viene hacia arriba. Él está haciendo el viaje de su vida. Y en ese viaje de su vida, de ir contracorriente, él va a encontrar muchos peligros. Se va a encontrar los peces que vienen en contra, que lo quieren comer. Él los va a brincar, se va a encontrar con rocas. Pero sabe que él no detiene su viaje. Es su último viaje de vida. Y él va a llegar a hacer el viaje de su vida. Y cuando llegue hasta allá arriba, ahí va a morir. Tenemos que ser como el salmón. Ir contracorriente. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa que estamos en el mundo? Significa que no nos podemos salir de este mundo. Allí donde está el trono de Satanás, dice que Antipas, allí donde estaba el trono de Satanás, allí él se mantuvo fiel a Dios. Entonces Pérgamo era la ciudad más satánica, era la ciudad más perversa, era la ciudad más pecadora del mundo entero. Allí estaba el trono de Satanás, pero allí estaba Antipas, el que estaba en contra de todos, y permaneció fiel a Dios. En una avenida principal de Francia, era la avenida principal, y ahí construyeron un templo cristiano. Siempre tenían culto los domingos, alabanzas a Dios los domingos. Y un domingo, en esa avenida principal, hubo un gran desfile. Iban los payasos, los carros alegóricos, los animales del circo. La multitud estaba viendo el circo, y la iglesia estaba reunida cantándole alabanzas a Dios. Afuera del circo, ellos adorando a Dios. De pronto un elefante se salió del circo, entró al templo, pasó por todo el pasillo principal, llegó hasta el frente, se paró donde estaban, enfrente del que estaba dirigiendo la alabanza. Y el elefante estuvo allí un rato, cabeceando, moviendo la trompa para allá, moviendo la trompa para acá. Y después se salió por el pasillo y se ingresó una vez más al gran desfile del mundo. Así hay algunos. Venimos, cantamos el domingo, adoramos a Dios, pero se termina el culto y salimos una vez más al gran desfile del mundo, a las grandes diversiones del mundo, a los grandes placeres del mundo, al adulterio del mundo, a la fornicación del mundo. Seguimos creyendo en Dios, seguimos adorando el nombre de Dios, seguimos reteniendo nuestra fe en Dios, pero andamos en el mundo. ¿Qué va a pasar al salir de aquí? ¿Qué va a pasar mañana lunes? El miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Porque el pasaje bíblico que leímos trata de la iglesia de Pérgamo. Y la palabra Pérgamo viene de 3 raíces griegas. Y una de estas raíces griegas significa rollo, algo que se envuelve. La otra raíz griega para Pérgamo es pegamento. De ahí viene la palabra matrimonio. Entonces la iglesia de Pérgamo es una iglesia que se enrolló con el mundo, que se envolvió con el mundo, que se pegó con el mundo, que se casó con el mundo. Mire, ellos seguían adorando a Dios, ellos seguían congregándose, ellos seguían diciendo somos cristianos, ellos seguían manteniendo la fe en Jesucristo, pero seguían en el mundo. El verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces esta era una iglesia que retenía el nombre de Jesucristo, que retenía su fe en Jesucristo. Era una iglesia que decía nosotros somos el pueblo de Dios. Era una iglesia que decía nosotros creemos en Jesucristo. Pero mire lo que dice el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ellos retenían los ídolos, y no solo eso, sino que caían en fornicación, porque dice el versículo, y cometen fornicación. Ellos tenían un Dios, el Dios Eros, el Dios de la sexualidad, el Dios de las perversiones sexuales, Eros, el Dios del placer. Y ellos no solo comían de lo sacrificado a los ídolos, sino que también tenían relaciones sexuales en honor al Dios Eros. Ellos retenían la doctrina. Ellos se consideraban cristianos, y ellos decían: no es malo que coma de lo sacrificado a los ídolos. No es malo que tengamos fornicación con ellos, que caigamos en relaciones sexuales con ellos. Mire, una cosa es vivir en el mundo, y otra muy distinta, mezclarse con el mundo. Por eso la Escritura dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una cosa es alabar el nombre de nuestro Dios, proclamar su nombre, pero ¿cómo estamos viviendo? Hoy vamos a ver un llamado a la santidad, pero este llamado es un ultimátum. Esta es nuestra última oportunidad, dice Dios. Dice Dios: te doy la última oportunidad de que dejes tu pecado. Dice Dios: te doy la última oportunidad de que te despegues del mundo, de que te divorcies del mundo. Así que, en primer lugar, Dios anhela una iglesia Betel santa. Dios anhela una iglesia Betel santa. Amamos nuestro nombre, amamos nuestra iglesia, amamos nuestra denominación, amamos nuestra iglesia Betel. Pero Dios dice: yo quiero una iglesia Betel santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que no se mezcla con el mundo. Sí, júntese con el mundo, hágase amigo de pecadores. Jesucristo era amigo de pecadores. Mire, si quiere, juegue fútbol, pero no comprometa sus valores. No hable como ellos, no viva como ellos. Es más, ni siquiera juegue como ellos. Guarde sus valores. Como Antipas, el testigo fiel, allí donde estaba el trono de Satanás. Mire, allí donde era difícil del cristiano, ahí estaba el trono de Satanás, ahí estaba el paganismo, ahí estaba la idolatría, ahí estaba la fornicación, ahí estaba el adulterio, ahí estaba toda clase de perversiones. Pero allí donde era difícil ser cristianos, ahí estaba Antipas diciendo: sí se puede ser cristiano, sí se puede vivir para Dios, sí se puede vivir una vida de santidad. Mire el verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Juan el apóstol, el discípulo amado, él está desterrado en la isla de Patmos, allá por lejos, por el testimonio de Jesucristo. Mire, él ya es un anciano, ya tiene 95 años, pero allá en ese retiro de Patmos, allá el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo y dile: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Y sabe qué significa esa espada de 2 filos en la mano? Es un ultimátum. Dios le dice: arrepiéntete,
es tu última oportunidad, es tu última chance. Dice, tengo la espada aguda, la espada de dos filos la tengo en mis manos. Él está diciendo, estoy por ejecutar el juicio. Si no te arrepientes, va a venir el juicio. En el Imperio Romano, que se extendía por Pérgamo y muchísimas partes del mundo, los gobernadores romanos, ellos traían una espada aguda de dos filos en su mano derecha. Era la espada del juicio. Ellos decidían quién moría y quién vivía. Ellos señalaban la sentencia de muerte cuando levantaban la espada con el pico hacia arriba. Eso significaba muerte. Eso significaba cortar la yugular. Y por eso Jesucristo se le presenta a la iglesia así: mira, estoy así, dice, te tengo en mis manos, dice Dios. Dice Dios, te he encontrado infiel. Y mire, si el juicio de Dios no ha caído sobre nosotros, es porque Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Por eso la Escritura dice, por cuanto eres infiel, por cuanto me has fallado, por cuanto te has mezclado con el mundo, dice Dios, por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Dios no le falta poder para aniquilar a los infieles. Dios lo puede hacer muy fácil. Dios lo puede hacer muy sencillo. La espada de la justicia divina está cada momento blandeándose sobre la cabeza de los rebeldes. Dios no va a pasar por alto ninguna iniquidad. Mire, el juicio está listo, la sentencia está lista. Cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, ellos fueron infieles a Dios. Allí en el desierto tenían las provisiones de Dios, tenían las bendiciones de Dios, tenían la dirección de Dios, tenían la columna de Dios, tenían el fuego de Dios, tenían la presencia de Dios. Pero aún con todo eso fueron infieles. Y Dios levantó serpientes ardientes que los mordían. Y Moisés pasó por todo el pueblo y él empezó a ver enfermos por todas partes, infectados por todas partes, hinchados por todos lados, moribundos por todos lados. Y el pueblo, mire, hubo mucha mortandad. Y cuando el pueblo miró la gran mortandad, vinieron a Moisés y le dijeron: hemos pecado. No dijeron hemos pecado hasta que vieron la mortandad. Tenemos un problema. Nuestro problema es que queremos arrepentirnos hasta que llegó la crisis, hasta que llegó la enfermedad, hasta que llegó los problemas, hasta que pasamos por algo. Entonces queremos arrepentirnos. Los problemas te harán dejar de mentir. Los problemas te harán ser honesto. Los problemas te apartarán del pecado. Mire, cuando estamos contra la espada, decimos: pequé. Esa es la forma en que lo queremos hacer. Esa es la forma que lo queremos hacer hasta que venga el juicio de Dios. Dice Dios: no es así. Dice Dios: antes de que venga el juicio, arrepiéntete. En segundo lugar, Dios nos llama a la santidad. No corra con la manada. No corra con la manada. Si los demás brincan, déjelos que brinquen. Si los demás se embriagan, déjelos que se embriaguen. Si los demás andan en pecado, déjelos, pero usted no corra con la manada. Leí que un pastor tenía su rebaño ahí en el corral. El corral estaba todo cercado de piedras, alto. La puerta solamente eran 2 palos y con trancas, palos atravesados, trancas. Y cada vez que él sacaba las ovejas, iba quitando una tranca y otra tranca y otra tranca. Un día dejó un último palo atravesado a media altura
Y vino una de las ovejas, brincó la tranca. Después otra brincó la tranca. Otra brincó la tranca. El pastor quitó el palo, la última tranca. Y la siguiente oveja que iba a salir también dio un salto. Y la otra, otro salto. Y una por una todas brincaban, aunque la tranca ya no estaba así, ya no estaba allí. Así es cuando seguimos a la manada. Si los demás brincan, brincamos. Si los demás hacen esto, lo hacemos. Si se echan una cervecita, nos la echamos. Si un bailecito, nos lo echamos. Si un cigarrito, nos lo echamos. Si un víbora de la mar, pues nos lo echamos. Pues ya estamos ahí en el ambiente. Yo no iba a echarme la víbora de la mar, pero pues ahí la pusieron y pues ahí voy y ando la víbora de la mar. Ahí viene la feria del pueblo. Va a ir. Pastor, no se ponga tan santo, pastor. No se ponga tan exagerado, pastor. No es para tanto, pastor. Nomás voy a ir a comprar un elote. Nomás voy a comprar un panecito, pastor. Es más, ni siquiera voy a hacer nada. Nomás voy a ir a ver a quién me encuentro. La doctrina de Balaam es racionalizar. La doctrina de Balaam, porque ahí estaba en la iglesia. La doctrina de Balaam es racionalizar. Bájale poquito, mijo, porque creo que está muy fuerte. La doctrina de Balaam es racionalizar nuestra conducta mundana para no sentirnos culpables. La doctrina de Balaam es racionalizar nuestra conducta mundana para no sentirnos culpables. Lo racionalizamos y decimos, no es tan grave. Todo el mundo lo hace. No pasa nada. Solo es un elote. Solo es un pan. Solo es un cigarrillo. Solo es una canita al aire, hombre. Solo es una fornicacioncilla, hombre. ¿Quién lo va a notar? Buscamos explicaciones teológicas para mezclarnos con el mundo. Vivimos en una sociedad mundana que induce a la gente a pecar sin que se sientan culpables. Mañana voy a la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Podemos hacer lo que queramos, ya somos salvos. Leí de Ulises, es una leyenda, un mito de la mitología griega. Ulises, en la mitología griega, él y sus marineros venían de regreso a casa, iban a hacer un viaje muy largo por el mar, se enfrentaban a varios peligros y uno de esos peligros eran las hermosas sirenas que estaban ahí a un lado, asoleándose en las grandes rocas, y decían que ellas tenían un canto mágico con el que embrujaban a las personas, a los marineros, los hacían bajar del barco y quedarse con ellas en las rocas y nunca regresaban a casa. Ulises no se quería quedar en las rocas con las bellas sirenas, pero tampoco se quería perder el maravilloso canto de las sirenas. Así que le dijo a sus marineros que lo ataran al mástil, al palo más alto del barco. Y los marineros lo ataron con todas las cuerdas que pudieron, bien fuerte, lo inmovilizaron. Y ellos se taparon sus oídos para no escuchar el canto mágico de las sirenas. Cuando las sirenas vieron el barco de Ulises, ellas empezaron a cantar con su voz mágica, canciones encantadoras. Ulises se sintió hechizado, encantado por el canto de las sirenas y se quiso soltar, bajarse, estar con las sirenas, quedarse con ellas. Pero no podía, lo habían amarrado muy bien. Las sirenas, al ver que Ulises no bajaba, ellas le empezaron a gritar por su nombre: Ulises,
ven, te amamos, no te va a pasar nada, y con voces encantadoras ellos pudieron pasar. El engaño aparentemente podría centrarse en la belleza física de las sirenas, pero no es así. La belleza física de las sirenas solo era el gancho. El engaño de las sirenas estaba en su canto mágico, en su voz encantadora. Y mire, el canto de las sirenas es la doctrina de Balaam. Ese bello canto que te dice: no te va a pasar nada, te vas a sentir muy bien, te va a gustar, lo vas a disfrutar mucho. No tiene nada de malo que andes fiestas de los ídolos. No tiene nada de malo que comas cosas sacrificadas a los ídolos. Él es el pueblo de Dios. Retienes el nombre de Jesucristo, te sigues congregando, sigues alabando el nombre de Dios. No es nada de malo que comas de las cosas sacrificadas a los ídolos. No es nada de malo que andes en fornicación, que andes en adulterio. Es el canto mágico de las sirenas. Pérgamo era la ciudad más pagana del mundo. Allí estaba el trono de Satanás. Era un altar pagano edificado para el dios Zeus. En la mitología griega, Zeus es el dios de todos los dioses, es el dios de toda la humanidad. Ese altar ahorita está en Berlín. Se lo llevaron de Pérgamo a Berlín a finales de 1800. Es un altar que mide 30 metros cuadrados por 15 de alto. Es el altar más satánico que hay. Es el altar donde se ofrecen los sacrificios más paganos, más satánicos. ¿Y sabe quién se lo llevó para Berlín? Los alemanes. ¿Y sabe qué hizo Hitler en ese altar? Invocar al demonio. ¿Y sabe qué nos llevó a la Segunda Guerra Mundial? Y ese altar ha pasado por los rusos, ha pasado por Pérgamo, y ahorita lo tienen en Alemania, allí en Berlín, ofreciéndole los sacrificios más paganos. Todos los días allí en Pérgamo estaba subiendo el humo de los sacrificios que se ofrecían a Zeus. Pérgamo adoraba a los dioses Dionisio, el dios del vino. ¿Le llama la atención Dionisio? El dios del vino, que embriaga a la gente. Aquí hay mucho Dios. En las ferias hay mucho Dios. En las tiendas hay mucho Dios del vino. Ellos adoraban a Afrodita, la diosa del placer sensual. ¿Hay placer sensual? Puede divertirse santamente. Pérgamo era la ciudad de Satanás. Y allí estaba Antipas contra todo. Contra el mundo, contra lo sacrificado a los ídolos, contra las fiestas paganas, contra la fornicación. Allí estaba él, siéndole fiel a Dios. 3. En tercer lugar, santifíquese para que Dios le dé una piedrecita blanca. Mire lo que dice el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a Pérgamo.
Oiga, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dice Jesucristo: al que venciere, le daré del maná escondido. El maná escondido es cuando el pueblo de Israel se ponía a festejar la Pascua. Ellos tenían 3 panes al tamaño de un adobe, porque les recordaba la esclavitud, les recordaba los adobes que hicieron, y ellos tenían esos 3 panes. Jesucristo agarró el pan de en medio cuando dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él agarró ese pan y se lo dio a los discípulos. El otro pan lo agarraban y lo repartían para que comieran, para que recordaran que nunca antes se habían comido un pan entero, porque eran esclavos. Pero el tercer pan lo escondían, y los niños buscaban el pan, y el que lo encontraba era de él. Jesucristo estaba escondido en ese pan. Jesucristo le está diciendo: me voy a revelar a ti. Si vences, si te santificas, no tengas temor de la oposición, porque me voy a revelar a ti. Estaré contigo. Y la segunda promesa que Jesucristo le dice: al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Y una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca. Mire, la piedrecita blanca eran las invitaciones a las bodas. Había muchos significados. Uno era que cuando estabas ante el juez, si te salía piedrecita blanca, significaba que estabas perdonado. Si te salía bolita negra, estabas condenado. Pero aquí Jesucristo está hablando de una piedrecita blanca con un nombre escrito. Eran las invitaciones a las bodas, a un evento muy especial. Y llegaba el padre del novio, llegaba con la persona que le iba a dar la invitación, le entregaba una piedrecita blanca larga, pero ahí la quebraban. Él la quebraba y le daba la mitad a su invitado, y él se quedaba con la otra mitad. En la que le daba al invitado, ahí le ponía el nombre del invitado, Jesús Quiroga, y en la otra le ponía el nombre del anfitrión, el Cordero de Dios. Él se llevaba su mitad, yo me quedaba con la otra mitad. Cuando llegaba el día de la boda, yo llegaba a la entrada, enseñaba mi mitad y decía: soy Jesús Quiroga. Y traían la otra mitad, el Cordero de Dios. Unían las piedrecitas, si coincidían, entrabas a la fiesta. Si coincidían, se formaba un nuevo nombre, el Cordero de Dios, amigo de Jesús Quiroga. Sí, ese era el nombre nuevo. Jesucristo está diciendo: si vences, estarás conmigo en las bodas del Cordero. Jesucristo viene por una iglesia santa. ¿Y sabe cuáles son las bodas del Cordero? Cuando vamos hasta allá con Jesucristo, celebrando la Santa Cena nueva en la casa de su Padre. Termino con esto. Había un lobo que iba persiguiendo a un corderito, y ahí andaba el corderito, el lobo para allá y para acá, y el corderito pasó por un templo judío y miró la puerta abierta, y se metió hasta el frente, y el lobo no podía entrar, se quedó allá en la puerta de la entrada, y le decía al corderito: corderito, ven, sal fuera, porque si no vienes, va a venir el sacerdote y te va a sacrificar para Dios. Y el corderito le respondía: prefiero ser sacrificado para Dios que morir en tus garras. ¿Qué prefieres? ¿Morir en sacrificio vivo para Dios, santo, agradable a Dios, o morir por las garras del mundo? Dice Cristo: he aquí vengo pronto. Padre, Señor, santifícanos cada
cada día, Padre, más y más, Dios. Que amemos la santidad, que amemos tu santidad, Padre. Y ayúdanos, Dios, a hacerte fieles, santos, donde Satanás tiene su trono. Allí donde el pecado abunda, allí donde la maldad abunda, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.